vamos a estar reflexionando sobre todo lo que estamos viviendo día a día. Sobre todo hoy nos vamos a plantear un poco si la manera en la que miramos lo que nos está pasando, los candidatos, la situación, es la que más posibilidades nos da de salir de esto. O estamos haciendo el juego algo que no queremos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles. Hay frases que uno recuerda de distintos dirigentes, liderazgos políticos, no solamente aquí en la Argentina, en el mundo, que siempre nos empujan a la reflexión, más allá de quien los diga. Ahí están leyendo que dice: la economía es el método, el objetivo es el alma. ¿Quién dijo esta frase? Margaret Thatcher. Y me parece que es una frase que empieza a sintetizar lo que de alguna manera ha logrado el poder concentrado de los medios, de la economía, lo que llamamos la batalla cultural, lo que llamamos el neoliberalismo en términos culturales, y que tiene como objetivo que alguna vez marcó Margaret Thatcher, donde la economía es un método, la economía es el instrumento para ir por lo que somos, por el sentir, por el pensar, por el accionar de cada uno de los hombres y mujeres. Aquí solo no, aquí en el mundo. En la década del 60 se discutía mucho acerca de la necesidad de construir el hombre nuevo, ¿no? El hombre nuevo, la mujer nueva, a partir de lo que significó la Revolución Cubana y todo lo que allí se empezó a discutir. Y da la impresión, dijo alguna vez Jorge Alemán en uno de sus maravillosos textos, que en realidad quien se dedicó a construir el hombre y la mujer nueva ha sido el neoliberalismo, ha sido el capitalismo. Y parece que lo logró, Y me preguntaba si estos dichos de Margaret Thatcher, de la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma, así es entera, no es de alguna manera el objetivo que hoy tiene cierta expresión de la derecha, sintetizada si se quiere en Milei, puede ser también en Juntos por el Cambio, pero más en lo que significa Milei, en lo que puede significar Vox en España, Meloni en Italia, que es esta idea de poder construir un nuevo orden social, poder construir una nueva humanidad. ¿Para qué? Para que ésta responda casi sin darse cuenta a los objetivos económicos de ese poder concentrado. Cuando uno escucha que los libertarios hablan de una libertad en términos de lo económico, habla de una libertad en términos del acceso a las armas, de la venta de órganos, de que cada uno pueda acceder a la educación si tiene los recursos para hacerlo. Quiero decir, una medida económica que no se puede aplicar si no hay una sociedad que la tolere, que no hay una sociedad que la vea como necesaria, que no hay una sociedad que haya legitimado estas lógicas de la economía, si no es una sociedad que al mismo tiempo puede convivir con la marginalidad, puede convivir con el desprecio al otro. Quiero decir, en muchas oportunidades podemos preguntarnos, ¿qué es primero? ¿Una política económica que termina construyendo a una sociedad determinada? ¿O es esa sociedad la que de alguna manera le va poniendo límites a un modelo económico? Alguna vez había dicho Carlos Heller que el límite de los ajustes lo determinan los ajustados. Y esto es un poco la lógica. Y uno a veces cree que Milei no podría ser posible, él como expresión, no él como persona, él como expresión política, no puede ser posible si en realidad no se ha primero trabajado sobre una idea de humanidad. Cuando uno repasa las medidas de Javier Milei, cuando uno repasa las medidas de Vox en España, cuando uno repasa las medidas de Meloni en Italia, cuando uno repasa esas medidas, lo primero que se dice es, no puede ser que una sociedad vaya a tolerar estas medidas. A ver, ¿cómo una sociedad puede tolerar que alguien acceda a la salud o a la educación si tiene los recursos económicos para hacerlo? ¿Cómo puede ser que los millones y millones de hombres y mujeres que van, de niños y niñas, de jóvenes que van a la escuela pública, que van a jardines maternales, que van a la educación pública, o hasta aquellos que van a una educación privada que tiene grandes subsidios del Estado, pueda creer que lo mejor que le puede pasar es un voucher? Salgamos de la lógica que te pueden construir los medios, del convencimiento político, y pensemos qué te tiene que pasar en la cabeza, sin esto desmerecer a nadie. Realmente lo pregunto, ¿qué te tiene que pasar en la cabeza para
entender que vos valés y nadie más que vos vales, y que es un voucher el que te va a dar un acceso. ¿En qué momento dejamos de creer que es lo colectivo lo que siempre nos pone a salvo? Que la garantía de lo público es aquello que nos iguala. ¿En qué momento una madre puede vivir con naturalidad que su hijo, que su hija, jóvenes, voten a un candidato que te dice, che, vamos a liberar el uso de armas? Me imagino que toda madre y todo padre que le dará total libertad a su hijo y a su hija para tener una elección política, eso le debe generar dudas y le debe generar miedo. ¿En qué momento, como sociedad, empezamos a ver como natural que en este país exista más de la mitad de los niños y niñas menores de 16 años que sean pobres? No es posible una sociedad que te proponga la marginalidad de la grande mayoría para que una minoría se quede con el poder concentrado, si en realidad no se trabajó en hacer creer que eso no genera daño o en hacerte mirar la propia realidad como tu vivencia personal individual. ¿En qué momento dejamos de discutir las causas de los problemas para ir a criticar las consecuencias que estas causas generan? ¿En qué momento la Argentina creyó que puede presidir nuestro país alguien que no tiene un respeto mínimo por el otro? Alguien que puede insultar, despreciar a aquel que piensa distinto. Alguien que de alguna manera te dice, mirá, todo lo que te rodea es un costo. Y ese costo lo tenés que pagar. Y si lo pagás bien, y si no lo pagás, ya verás. ¿En qué momento aceptamos un proceso de deshumanización? Porque hubo momentos en la política en donde vos podés estar en contra o a favor de un determinado derecho, de una determinada idea, pero bajo códigos democráticos, normas democráticas, códigos de convivencia. Mi sensación es que Milei viene a romper con los códigos de convivencia porque viene a instalar un nuevo orden. Un nuevo orden donde la vida del otro siempre te quede lejos. Donde la vida del otro siempre te sea ajena, donde el dolor del otro siempre te sea ajeno. La idea del hombre nuevo era poder sentir el dolor del otro como si fuese propio. Por lo menos tratar de entenderlo para construir colectivamente reacciones ante eso, políticas que nos incluyan a todos. ¿En qué momento esto pasó a ser el pasado? Hoy en la Argentina terminamos de discutir si es viable o no la ley de la selva. Y lo peor es que hay jóvenes que legitiman esto y que dicen, bueno, la lógica de la meritocracia se ha instalado. Entonces, discutimos de esta manera, discutimos con esos instrumentos. Vienen por el alma, sintetiza desde mi punto de vista, que vienen para convencerte. Ya no hace falta que te dominen a los palazos. Los esclavos vivían encadenados, vivían azotados, vivían bajo el desprecio, pero eran considerados cosas. Ese tipo de sometimiento era uno. Ahora, en estos tiempos, el sometimiento busca convencerte para que nunca te des cuenta que estás sometido. Es mucho peor. Por eso el concepto de libertad que expresan los libertarios es un concepto de libertad que en el fondo es una forma de esclavitud. ¿Por qué es una forma de esclavitud? Porque te somete a lógicas que uno desconoce y no es consciente que está siendo sometido, que no te conducen a ningún lado. Entonces, había otras épocas donde lo que te oprimía se veía con más nitidez. Hoy, aquello que te oprime, algunos lo transforman en el acto de rebeldía. ¿Para qué? Para romper con un Estado, que es quien al garantizarte derechos te termina liberando. Ojalá esté siendo claro en lo que les quiero plantear. Pero me gustaría que empecemos a sumar como parte de la discusión propia de nuestra sociedad, si queremos una sociedad como plantean los libertarios. De verdad si la queremos. De verdad si vale más la idea de dolarizar y de tener un billetito verde que al concepto que significa que esa situación económica puede perjudicar a una sociedad toda. Milei es una figura que de alguna manera es aquel superhéroe, entre comillas, aquel héroe que viene a destruir una casta en la que estamos incluidos todos. Quiero decir, todo lo que forma parte de
lo conocido hasta hoy. La política tal cual se conoce hasta hoy, el periodismo tal cual se conoce hasta hoy y las instituciones tal cual se conocen hasta hoy. Milei es una especie de superhéroe que viene a romper con todo eso. Por lo tanto, cuando nosotros nos quedamos solo en la discusión sobre la figura de Milei, no hacemos otra cosa que fortalecer su rol de superhéroe, de consolidar a sus propios seguidores, que dicen, mirá cómo le pegan a Milei. ¿Sabés por qué le pegan a Milei? Porque Milei viene por ellos, porque Milei viene por la casta. Entonces, pegarle a él, de alguna manera, consolida lo propio. Quizás al desmenuzar sus políticas económicas y la viabilidad de ellas y los daños que ella puede generar, quizás abre el escenario de otra manera. Porque más allá de los nombres están sus políticas. Porque más allá de una política económica, esa política económica, vos podés sufrirla o podés compartirla. Lo que no podés es desconocerla. Porque ahí es el sometimiento más grande que existe. Y el temor de este presente, me parece a mí, es empezar a darnos cuenta que empezamos a ser una humanidad mucho más sometida de lo que creemos, pero lo peor de todo es que no tenemos ni la mínima pizquita de posibilidad de comprender ese sometimiento. No son libres los que están acompañando un proyecto como Milei. Son esclavos de su mentira, pero además todos los caminos que te ofrece para la libertad son todos caminos que te esclavizan a una sumisión que es la sumisión que siempre genera la falta de derechos. Cuando no tenemos derechos, estamos siendo simplemente esclavos de aquellos que en nombre de la libertad te los vinieron a sacar. Un manojo de ideas, simplemente para pensar esto que cuesta tanto, más allá del nombre de un candidato, ¿cómo es posible que nos permitamos eso como sociedad? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Bueno, muy buenas noches, Anabela, Jorge. Buenas noches. ¿Cómo le va? Y malo, veo que falta una silla y a mí me siguen mandando al banquito. Es como Ay, una cosa... tráigale una silla. Está bien, no, silla, ¿qué va a no sé venir? Pero qué rápido. Ah, se lo trae él. ¿Cómo le gusta? No se hagan los rulos, ¿eh? Ahí está. Porque Siéntese. tenemos, este, Mire ahí, ahí está. Mariano que está viniendo, les aclaro que ya. Sí, si viene sí. lo sacamos, eso está claro, ¿no? Si viene lo sentamos allá, Mariano. Siempre está, Mariano siempre está, ojo. Bueno, hoy venía conversando con querido Indio Zavala y en la charla me dice, como alguna vez dijo Margaret Thatcher, la economía es el método, el objetivo es el alma. Yo dije, está bien, porque alguna vez pelearon, el poder peleó por las maquinarias de producción. Se las quedaron, unos pocos, fueron explotando la humanidad en torno a eso, y ahora que ya las tienen, fueron por los medios de comunicación. Y ahora que ya los tienen, van directamente por esto. Por no advertir lo que somos. Y que mejor que pegarte unos palos, defendeme solo lo que te hace mal, ¿no? Y eso me parece que hoy expresa también lo que está pasando electoralmente. ¿Sabes lo que creo? Que en realidad en la historia de la humanidad siempre la dominación material tuvo un acompañamiento simbólico, ideológico, de concepciones del mundo, hasta que determinados sectores subalternos se rebelan y construyen su propio universo de simbolización, de significación, de rebeldía frente a la opresión. Hay momentos de reflujo, probablemente este sea uno de esos momentos. Hay momentos en los que las grandes mayorías populares avanzan, como fue la década ganada, sin duda en la Argentina. Y este es un momento de reconfiguración, creo yo, pero que estoy convencido que sobre todo por estos esperpentos que plantean el gobierno del país, en muy poco tiempo vamos a tener las revueltas que estos personajes siniestros y sus políticas van a generar. Sí, a medida que te iba escuchando, Borro, pensaba en esto de lo importante que es la destrucción del sentido de comunidad, ¿no? La destrucción de lo que sería la sociedad en su conjunto, en esto de poder participar y entender que el dolor del otro también puede ser hoy mi dolor o puede ser mañana mi dolor, la necesidad del otro puede ser hoy mi necesidad o mañana mi necesidad. Eso creo que se destruye a partir también, creo que la pandemia hizo mucho daño en todo ese sentido de comunidad, las redes sociales también, en mucho discurso que tiene que ver con la meritocracia, que tiene que
que ver con el individualismo. Entonces se va rompiendo y en esa ruptura es que estos personajes o estas ideas empiezan a ganar terreno. La idea de comunidad, para poder pensar que todo lo que le pasa al otro me puede pasar a mí, es clave para poder construir este concepto de solidaridad sobre todas las cosas y empatía. Yo creo, no sé, que si vos rompés la idea de comunidad, si rompés la idea de lo colectivo, te es mucho más fácil discursivamente destruir el Estado. Totalmente. Porque el Estado es precisamente Absolutamente. eso. Pero además, esta batalla, nuestro amor es un viejo odio, decía una canción norteamericana. Digo, a ver, ¿qué hizo la gente como Sarmiento? Había un país más o menos poblado, más o menos despoblado según la mirada. Había que elegir con qué se poblaba. Eligieron mal porque se les vino gente demasiado morocha. Pero en todo caso, lo que sí se estableció es que había una civilización y una barbarie. Este es el modelo fundacional. Del otro lado hubo gente que pensó que esto no era así. Y se levantaron en armas, las montoneras. Se levantaron en armas, perdieron de una manera grave, ayudado por supuesto por los imperios, el otro modelo. Ese modelo fue el que se transformó después en una excusa genial. Vamos a traer inmigrantes. ¿Qué hay que hacer? Enseñarles un único país. ¿Cómo es ese país? Como lo pensó Sarmiento. Los inmigrantes que vinieron, que eran tan oscuros como nosotros, digo, gente de Sicilia, de Calabria, de Andalucía, tenían que aprender un país. Y ese país era con un ideal blanco, democrático, igual a todas las instituciones de Europa. Hasta hoy seguimos pagando eso. Alguien se rebeló en el medio. Bueno, 9 años, 10 años de gobierno y fue necesaria una flota de aviones primero y después toda una invasión y después la represión, la supresión de un nombre, estoy hablando del peronismo claramente, ¿no? Y después 18 años de exilio. Y aún así no pudieron. Mariano. No, me quedé pensando que a mí en esta campaña electoral me parecía que le faltaban muchas cosas, pero por alguna razón me siento entusiasmado con que haya llegado finalmente el capítulo de la economía, que es de lo que estábamos también hablando. Porque sí, la claro. verdad, había mucha hojarasca, había mucha temática impuesta por la agenda libertaria, por los dislates de la agenda libertaria. Y me parece que en la medida en que se empiece a hablar más seriamente de la economía, que en definitiva es lo más palpable para todos nosotros, y debería ser en esta etapa por lo menos la guía rectora de cualquier administración. Ninguna administración va a poder prosperar en Argentina, ni siquiera sobrevivir probablemente en un mandato, si no encarrila de alguna manera o por lo menos empieza a ordenar un poco más la economía. Y que hoy estemos hablando primordialmente, por lo menos en boca de los candidatos, que ya empiecen a perfilarse medidas económicas, que ya quede de manifiesto hasta qué punto es disparatado el planteo de dolarización y la falsa escuadra en la que ha entrado, desde mi punto de vista, Patricia Bullrich, me parece que aclara mucho más el panorama de campaña. Castillo. Y ahí yo quiero decir una cosa, pero no se me ocurre cómo decirla en joda. Este candidato Milei, que en algún momento fue amigo mío, dijo que admira a Churchill y que admira a Margaret Thatcher. Churchill, autor, entre otras cosas, de algo que todos podemos leer si lo buscamos un poquito, un escrito en donde recomienda boicotear a la Argentina porque si no Argentina se lleva junta a toda Latinoamérica y los convierte en potencia. Denostando a Perón claramente. Oh, sí. Y la señora Thatcher, que es tan maravillosa, que mandó hundir a un buque como el Belgrano con 600 jóvenes argentinos que yacen en el fondo del mar o vaya a saber dónde. De manera ilegal incluso en De instancia manera ilegal porque guerra. no estaban en la zona de exclusión, no había ninguna razón para hacerlo. O sea, una reverenda hija de puta. Esa es la que admira a Milei. Digo porque por ahí algunos separan, ¿no? Son como ideas económicas o filosóficas. No, admira a dos hijos de puta. ¿Hay algo que Pero hay algo muy cerca que me parece que es la mejor idea de todas las muchas que aparecieron de la boca de Sergio Massa. Y es esta cosa de decir, bueno, es cierto, él es el ministro de Economía de un gobierno que mucha gente considera fracasado y detesta. Ha dado una vuelta de tuerca en la cual parece pertenecer a otra administración. Por eso la decisión de hoy, esto de decir, bueno, quizás antes de que yo asuma, va a haber una medida, es un parteaguas. Y me parece que esto sí genera en la gente un cambio. Bueno, a ver, yo sé que ustedes del otro lado dicen basta de Milei. Está bien. Yo creo que tienen razón. Pero también hay algo que tiene que ver con la realidad. Y que la realidad es que cuando recién vimos un video, no sé si lo pudieron ver, y Rodo, nuestro querido productor, ya te pido acá para que no nos olvidemos retomarlo el martes. Cuando les salen a preguntar, no voy a decir a la gente, a ellos que estaban ahí, todas las preguntas que le hacen responden mal. Todas las preguntas en términos de lo económico negativas
Todos dicen, lo dijo Massa. No, y lo habían dicho Bullrich o Milei. Entonces, esto es lo que nos sigue exigiendo seguir hablando de este hombre y sobre todo de esto que vos hoy nos vas a plantear, Ani, que es verlo en función de lo que puede ser un país de él, ¿no? Claro, más que... A partir de sus medidas, más más que el nombre propio, como vos mencionabas antes, ¿cuánto cuesta el país que nos propone Milei, básicamente? Vamos a ir a cosas muy concretas, cosas de la vida diaria, porque también muchas veces escuchamos, por ejemplo, bueno, a mí el Estado no me da nada. Bueno, en el día a día a todos el Estado algo nos da. O sea, la protección del Estado existe, si no, por ejemplo, el boleto de colectivo, el tren, como vamos a mostrar en las siguientes placas, estaría en precios que la verdad que con los salarios actuales no se podrían pagar. 8.000 pesos sería la tarifa del agua, un promedio de diferentes organismos, hicimos ahí unos promedios para poder mostrarles a ustedes concretamente números, 700 pesos el boleto del colectivo, 1.100 pesos el boleto del tren. Esto una primera base de algo que tiene muy que ver con la vida diaria de cada uno de todos nosotros. Seguimos en la siguiente placa, tenemos ahí más información, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con el salario. ¿Cuánto sería el salario? En términos de toda la devaluación que tendría que suceder para la dolarización que propone Milei, $24 sería el salario mínimo, o sea, un mes vos cobrarías $24. Miren lo que es el precio de la universidad por año, aproximadamente 2 millones de pesos lo que costaría la universidad pública. A cada uno. A cada uno, obviamente, por año, no es toda la carrera. Y después 3.000 pesos el paquete de azúcar. Eso más o menos son algunos de los números que tenemos cercanos en nuestra vida diaria para que entendamos básicamente de qué trata ese país que nos están proponiendo. Aquí hay una lógica, en la educación me parece que es muy central, porque cuando alguien te dice, como propuesta, pensémoslo como propuesta, así hasta nosotros dejamos de escuchar el nombre, pero digo, cuando uno te dice, el Estado no puede subsidiar a nadie, ¿está? Y vos decís, che, entonces va a desaparecer la educación pública, porque la sostiene el Estado, y está bien que se sea, pero la van a sacar. Ahora, la privada también tiene subsidio del Estado. Por tanto... Y las escuelas también, muchas escuelas también. Y es claro... Las escuelas privadas, escuelas el grueso de privadas. las escuelas privadas confesionales en Argentina, es decir, que sostienen el culto católico, tienen su estructura financiera basada prácticamente en el subsidio estatal. Los jardines maternales o son públicos o muchos de ellos, el martes le vamos a traer todos los datos concretos, están subsidiados. Entonces, el mensaje termina siendo, o la pregunta termina siendo, ¿quién nos va a educar? Pero yo lo daría vuelta un poco. A ver. ¿Por qué Milei quiere cortar los subsidios? Porque no quiere que sus patrones, de los cuales él es en todo caso el monigote, paguen impuestos. Porque ese es el problema de fondo. El problema es, hay déficit fiscal, es decir, el Estado gasta más de lo que entra. Uno podría decir, bueno, está bien que entre más y vamos a cobrarle más a los que más tienen, ¿no? Hagamos una cosa, no le cobremos más nada a los que más tienen y mandamos a los pobres a la miseria a pagar un boleto de 1.000 mangos por día o 2.000 pesos. Entonces, digo, esta es la contraparte, es ¿a quién defiende Milei? Esto es lo que la gente que votó a Milei tiene que saber. Milei defiende a los que van a ganar muchísima más plata en el caso de que su programa sea ejecutado. En definitiva, Jorge, a una casta mucho más permanente que la casta política. A la verdadera casta. Y el Estado represivo no desaparece. Siempre detrás de esa casta que está ahí gobernando hay un Estado represivo. Y va a ser más necesario. Preparado para defenderse justamente de la eventual reacción del pueblo. Es así. Hoy escuchaba a Sergio Massa, sí. escuchaba a Sergio Massa que decía, imagínense si dejamos todo librado al mercado, un JP Morgan haciendo jardines maternales, ¿no? O sea, ustedes realmente si se grafican esa imagen, Sí, ¿no existió, existe? se llamó Auschwitz eso. Bueno, no sé si, a lo que me refiero es que, porque la propuesta es que todo quede en manos del mercado. Una última placa que tiene que ver concretamente con la salud, algo que la verdad que los números de salud más o menos ustedes sabrán lo caros que son. Vamos a hacer una aclaración. El programa Remediar es un programa que abarca muchísima cantidad de gente en Argentina, aproximadamente 19 millones de personas. Ahora, sí,
vamos al país que nos están proponiendo en todo lo que tiene que ver con la quita, por ejemplo, de estas partidas para los remedios, hasta 78.000 pesos por mes, un tratamiento de diabetes podría salir, 235.000 pesos por año, un tratamiento de hipertensión, 68 millones de pesos, un tratamiento de cáncer de mama. En Argentina los tratamientos de cáncer, vas al hospital público, te lo hacen de principio a final. Eso es importante saberlo porque en cualquier parte del mundo son cosas impensadas en números. Y todo lo que es el plan vacunatorio, arriba de 1 millón de pesos. Datos, o sea, la verdad que esos números son totalmente inalcanzables. Perdón, y yo te agregaría una cosa. Recordemos que Javier Milei, como diputado nacional, fue uno de los poquísimos que evitó votar a favor de una ampliación de partidas presupuestarias para la atención integral de los pacientes con cáncer, con VIH. Y en contrapartida de esto, el gobierno nacional, que cada tanto hay que señalar algunas cuestiones que son importantes que ha hecho, reconoció hace muy poquito tiempo la cobertura de lo que se considera el medicamento más caro del mundo. Es un medicamento que cura o por lo menos permite el tratamiento de una enfermedad en líneas generales terminal y que puede tratar a los chicos hasta los 2 o 3 años de vida y que cuesta $2,5 millones de dólares. El Estado tomó la decisión de subsidiar ese remedio. Está muy bien que lo traigas porque el PAMI, por ejemplo, con la gestión de Luana Volnovich, ha recuperado los medicamentos gratuitos que recortó Mauricio Macri. Porque esto es lo que hay que empezar a decir. Lo hicieron. Ahora lo pueden hacer peor, porque me parece que lo que son los libertarios es como más bestial. Pero digo, en el caso, un ejemplo, hay muchos otros de la gestión que se ha hecho en el PAMI tuvo que ver con esto, ¿no? Con decir, bueno, tenemos que recuperar los medicamentos gratuitos porque es insostenible, sino estos niveles. Ahora, también recuerdo, no me puedo acordar en qué estado, pero en los Estados Unidos hay una imagen que estuvo circulando por las redes de hombres y mujeres que están enfermos y que los sacan literalmente del hospital a la calle porque se les acabó la plata para pagar. Entonces digo, no es que estamos construyendo una película de terror. Digo, eso es en sí mismo el terror, ¿no? Bueno, también en la cuestión de lo que tiene que ver con la educación, en Estados Unidos las familias se embargan por años, o sea, con los bancos, con diferentes formas de prestaciones para poder pagar la universidad de los chicos. O sea, nosotros no vemos, no tenemos esa realidad. Hay Chile. En Chile también. Hay un video viral muy interesante de Jim Carrey hablando de su crianza en Canadá, en contraposición de lo que vive como habitante de Estados Unidos, comentando que era un verso esto de que el avance del Estado que se ve en algunos sectores de Estados Unidos, sobre todo del Partido Republicano, contando cómo el Estado está presente en Canadá en cada una de las etapas para salvar la vida y para cuidar a los pobladores. Volviendo a la salud, un pequeño recuerdo, los genéricos. Tuvimos la oportunidad de disputar las patentes más caras con un ministro como Ginés González García, denostado después y apartado de manera injusta y miserable. Digo, eso fue soberanía plena. Sí. Si uno ve los distintos sujetos sociales, ¿no? Uno toma los jubilados, toma a los jóvenes en referencia a la educación. Tomemos las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que en nuestro país, sobre todo a partir de las movilizaciones que hubo en las últimas décadas, han sido un actor clave de la política argentina por los derechos reproductivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vota la derecha hoy en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que se propone que el subte de Buenos Aires tenga una estación a nombre de Raquel Lieberman, alguien que luchó contra los miserables de la prostitución? Se oponen. Fueron los únicos que se opusieron hoy en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a que el subte de Callao tenga el nombre de Raquel Lieberman. ¿Por qué 4 diputados de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de Milei, se oponen a dicho reconocimiento? Es increíble, no sé qué explicación pudieron darle, pero fueron los únicos 4 votos que se opusieron. Ratas. Sí. Bueno, recién, Borro, vos mencionabas lo que es la cobertura de medicamentos, en el caso concreto del PAMI. Yo creo que este video que les voy a mostrar a continuación es una de las campañas de comunicación más claras que vi en los últimos tiempos. A ver. Por 50, gratis. Robertal, colesterol, gratis. Carvedil 625, gratis. Ah, Ecodopples, gratis. Por supuesto, la mamografía, gratis. La doctora del PAMI, gratis. No te olvides, el Estado, presente. Tomografía y resonancia gratis.
Lotrial 20 para la atención, gratis. Tranquinal para descansar de noche, gratis. Gracias, Pami. Estado presente. Qué maravilla. En TikTok se llaman las abuelas de TikTok contra Milei. O sea, me parece clarísimo. Bueno, es esto, la Es esto, campaña, muy muchachos. sencillo. Asesores que cobran fortuna, todo lo podemos ir dejando. Y llamemos. Pero claro. No, me Perdón, parece como que el sí. resumen perfecto para lo que veníamos hablando de cuánto cuesta el país que nos proponen si el Estado está totalmente avasallado, destruido y se lo llevan puesto. ¿Sabes por qué? Porque cometemos un error, me incluyo, no los quiero incluir ustedes, me incluyo. Cometemos el error de a veces creer, aunque es necesario también, pero le damos más prioridad al personaje que a lo que este personaje representa. A ver, yo no sé, a lo mejor ustedes encontraron esta respuesta. ¿Quién está detrás de Milei? De verdad, ¿quién está detrás de Milei? Entre ellos su empleador durante los últimos 20 años. Ernequian. Entre ellos, por supuesto. Según dicen algunos empleados de esa empresa, no fue a trabajar en los últimos 10 años. Ok, Ernequian tiene el poder suficiente como para instalar a un Milei. Quiero decir, ¿qué intereses? Macri. Pero Macri hasta hace poquito. Me lo pregunto porque no lo sé. Sí, hay intereses quizás más vinculados también a un sector de los fondos buitres, todo lo que quieran. Ahora digo, ¿por qué? Porque a veces cometemos el error de quedarnos con la nominalidad, con el nombre, criticar el nombre, nos pasamos mucho tiempo, todos los medios de comunicación, viendo si Milei estaba más o menos loco, más o menos enamorado del perro, o qué sé yo, y en realidad, vos lo marcás mucho a veces, Mariano, cuando yo digo, por ejemplo, Atara es un monstruo, y vos decís, no, es bien humano, y bien, no ponga. A veces en esos juegos cometemos esos errores. Bueno, es un descerebrado político, yo lo he dicho muchas veces, creo que es un descerebrado político, pero no es el tema. El tema es quién está atrás, quién lo banca y qué país se viene. Y esto que explican estas mujeres. Y que defiende y que combate. Claro. Que defiende y que combate. Esa es la banalidad del mal. Los monstruos como Eichmann, como Hitler, no eran personas monstruosas, etcétera. Eran tipos como Milei. Bueno, Ana Galen los asesinaron, ¿no? Facherman, le tengo una propuesta. A ver. Salgamos de Milei. Sí, por favor, que me tiene harto. Y vamos con el 9 de Nepal porque estuvo Melconian. Tampoco es que salimos de Milei para ir a... No sé no si le es lo estamos mejor. ofreciendo... Guatemala, etc. O sea, claro, qué sé yo. Y bueno, ¿qué quieren? La oposición pone estos candidatos. Melconian está melancólico. Me dijeron, bueno, el 9 de Nepal nos lo cuenta muy bien. Te voy a decir una cosa, te felicito. Está bien, ¿eh? Muchas gracias. Pero yo no entiendo nada de economía, pero está bien. Además hay un tema muy importante. Está bien. No haces locura, no venís Y a está romper... abierto esto. ¿Vos te crees que en todos estos papeles viene un tipo que nos dice cosa coherente y vamos a ser tan boludos para echarle fli? Lo que no podemos admitir es que, bueno, esto tiene un punto inicial para arrancar. Estamos con mucha confianza con esto. Te digo, me daría bronca tener que tirar todo esto a la mierda. Ya tengo los huevos al plato de los jóvenes que se van y toda esa historia. Dale, terminamos. ¿Te emocionaste, boludo? No, porque viste, es todo mierda. ¡Qué pueblo de mierda! Acá te hinchá la pelota. Estamos laburando, nos vamos a romper el orto y si tenemos la suerte vamos a arrancar con esto y si arreglamos algo después te volvés para tu casa y se terminó. Y esto tiene solución, hay que decirle a los pendejos, tiene solución. Creo que Argentina tiene la posibilidad, con un programa económico consistente en manos de Caballo, como para ponerse en marcha. ¡Este es el pueblo que te quiere echar, Caballo! Carlito, gracias, hermano. Gracias a ustedes. Hermano Facherman, ¿cómo la...? No, También está emocionada. ¿Te emocionaste? Sí, se emocionó. No, porque... ¿Qué tal? A veces yo también lo pienso. Jóvenes que se van al exterior sin haber sido faenados, sin vender sus órganos. Sigan ustedes, por favor. No, pero el tema es que, bueno... Qué pelazo, Melconian. Qué pelazo, Melconian. Bueno, destaquémoslo. Qué pelazo. Se pone celoso. No, yo me imaginaba si se habrá emocionado así cuando enjuiciaba a la Argentina junto con los fondos buitres. Porque fue Hay que explicarlo. Fue parte del entramado. Uno de los expedientes que le llegaba a Griesa, a Tomás Griesa en el despacho,
tenía el nombre de Carlos Melconian como demandante. Así es. Contra la Argentina, por supuesto. Juez Griesa, el querido juez de Macri, que decía, lo que diga Griesa hay que pagar. Sí, voy a preguntarle a Milei qué opina de Griesa, ¿no? Venía Churchill, Margaret Thatcher... ¿Cómo era eso? Melconian, que llevaba al juez Griesa... Claro, Melconian fue uno de los denunciantes contra la Argentina en la causa que se tramitó en el juzgado de Griesa de los tenedores de deuda, digamos, de los representantes. Pero de los fondos aclaremos buitres. que esa denuncia permitió, entre otras cosas, que su amigo Macri después le pagara 11.000 millones de dólares al contado en abril de 2016. 11.000 millones de dólares pagaron, pese a que en septiembre, 6 meses atrás, la Asamblea de las Naciones Unidas, donde estuvo Timerman y Axel Kicillof, votó para que eso no se pueda hacer. Y sin embargo, este muchacho, curiosamente, uno hace la demanda y el otro, que es su amigo, termina pagando. Querían embargar la Fragata Libertad. Hubo tipos anteriores a Melconian que lograron ser presidente de la nación. Ojo. Sí, claro. Quintana, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ver las repercusiones que generó la promesa de campaña que hizo Sergio Massa en torno a que si él es gobierno se va a dejar de pagar impuesto a las ganancias. Por supuesto, el sindicalismo, todo, que viene también dando esta pelea, salió en su apoyo. Y el anuncio del ministro ayer, la verdad que primero nos provoca alegría, nos parece correcto. Segundo, creo que hay que presentarlo rápidamente, no hay que esperar que sea presidente. Y tercero, creo que lo tenemos que acompañar todas las organizaciones sindicales que venimos reclamando para no pagar ganancias. Hay que acompañarlo al proyecto, movilizándonos, pidiendo que se trate en comisión y que se trate rápidamente en el recinto. Bueno, vamos a ver cuáles son los tiempos, ¿no? Pero cayó muy bien, claro. Sí, evidentemente tengamos en cuenta que la CGT va a estar en pleno en Tucumán este fin de semana acompañando el acto de relanzamiento de la campaña de Unión por la Patria, que tendrá a Sergio Massa como protagonista central, pero también una presencia importante de gobernadores, de intendentes. Está confirmado que Máximo Kirchner y Eduardo Guado de Pedro, que hasta ahora venían bastante silenciosos en la campaña, van a estar participando también del acto. Y obviamente esta señal hacia los gremios en una parte, pero sobre todo a muchos trabajadores respecto del impuesto a las ganancias, que me parece clave. Desde mi punto de vista, creo que sigue faltando en la campaña de Sergio Massa una señal para muchos más millones que los alcanzados por ganancias, que son los más empobrecidos, los que no llegan a fin de mes, los que han sido castigados severamente por la devaluación, el aumento de precios, y para quienes no ha habido medidas de estas características, para los trabajadores informales, para los trabajadores precarizados. Recordemos que el impuesto a las ganancias lo sigue pagando 1 millón de trabajadores, muchos de ellos seguramente sea injusto este gravamen, pero sigue siendo el 1 millón de trabajadores a los que de alguna manera u otra no les cuesta tanto llegar a fin de mes ni comer todos los días. A mí me parece, después de las elecciones damos el debate de impuesto a las ganancias, porque yo estoy en ese sentido, digamos. No sé si yo creo que depende de la Faltan 2 medidas más, ¿eh? Por eso, bueno. Eso, 2 medidas. Bueno, vamos a ver una entrevista especial de Vivi, por supuesto, siempre también trabaja con nosotros. ¿Con quién? Con el Peluca. Hola, buenas noches. Estoy buena, ¿verdad? Claro que sí. Esta noche un invitado súper especial. Alguien que para mí va a ser mi futuro presidente. Con ustedes, Javier. ¿Cómo estás, Javi? Es una pregunta poco determinada, digamos, como estoy comparado con quién, comparado con Elon Musk, estoy en la pobreza, pero comparado con un zurdo de mierda, estoy bárbaro. Bárbaro. El verdadero bárbaro. Estoy hablando con el Atila de los economistas. No, no porque, digamos, Atila es el rey de los unos, y yo siempre me saqué 9.50 como promedio, y eso hubiera tenido 10, pero lo que pasa es que tuve un par de profesores keynesianos que me bajaron el promedio. Zurdo de mierda. Javi, vos sabés que la gente te critica por esto que dijiste de la venta de órganos, de la venta de niños. ¿Me puedes explicar? Sí, claro. Digamos, actualmente en el mercado internacional, el mercado negro, digamos que un riñón de un niño es unos $25.000, pero cuando nosotros abramos el mercado, lo blanqueemos, digamos, ese precio por el tema de la oferta, la demanda, en el sentido de la oportunidad, va a bajar aproximadamente a la mitad. O sea que estamos hablando de $12.500 por riñón. O sea que los 2 riñones que se pueden donar serían $25.000. Y a eso hay que sumarle, poner 2 pulmones, cada pulmón unos $60.000, pero se venden de a pares, o sea que sería $120.000, más tendríamos otros $100.000 del corazón, y hay un hígado
140.000 estaríamos hablando aproximadamente de $285.000 por persona. O sea que nosotros al niño a faenar lo podemos mandar a Estados Unidos y que lo hagan allá, o directamente faenar local, lo cual le da a la industria argentina un producto con valor agregado, digamos. Claro, a la faena le mandamos un beso muy grande. Javi, ¿qué te parece si hacemos el anuncio? No, o sea, esto después editarlo por... lo que pasa es que yo ya, el puesto que yo te había dicho a vos, se lo di a Marcela Pagano, o sea, digamos. Ajá. Ajá. Bueno, señor Milei, ¿por qué dijo lo que dijo sobre el Papa Francisco? Bueno, y lo que pasa es que el Papa Francisco es el enviado del maligno en la tierra, digamos, por eso uno lo ve que irradia de los ojos una cosa así como un... ¿Qué te pasa, Javier? ¿Estás drogado otra vez? No, ¿cómo otra vez? No, yo la única vez que casi fue una vez que mi hermana me quiso dar un porro, pero yo no, porque una vez que fumo me da ganas de besarla. Cortale el micrófono, chicos, córtenle. No, Javier, no, ¿sabes qué? Te voy a pedir que te retires. Chicos, sáquenlo, chicos. Sí, te voy a pedir que te vayas. Me da taquicardia muy fuerte. Ay, Dios mío. Piensen bien a la hora de ir a votar. Este puede ser el futuro presidente de todos los argentinos. No lo permitas. No lo votes. Hacelo por mí. Muy bien. Bueno, este es un sí. material que hemos robado, digamos, inédito, Ajá. que en realidad sin procesar, como se nota ahí por el pedido de Javier, de que se corte esa parte, pero marca la ruptura entre Viviana y él debido a una tercera persona, ¿verdad? Qué increíble eso, ¿eh? Qué increíble eso cómo se rompió. Bueno, no nos importa nada, igual básicamente. No, ya tenía todo roto. Claro, que hagan de su vida. Muy bien, nos acompañan como cada noche los amigos de Cervecería Federal. Muy bien. Bueno, la semana que viene, ¿no podemos apostar que nos vamos a hablar de Milei? Podríamos proponernoslo, a ver si logramos. Es como esos juegos de la familia que dicen a no decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. La Bueno. semana que viene tenemos medidas de masa Exacto. que vamos a tener Bueno, que hablar muy bien. nuevamente. ¿Por qué no vamos a hablar del candidato más votado en las PASO? Está bien, ¿no? Es que está... Yo, No se más, pueden Pero disculpar, pero... está bien que Más que del candidato, de lo que propone, me que parece. podamos hablar realmente con las medidas, con Las las medidas de propuestas, masa o sea. van a caer sobre la cabeza de Milei, además. Por eso. Ahora, usted tiene información, veo. Poquita, pero tengo intuición más que información. Ah, bueno. Dijo que faltaban dos medidas. Algo Faltan sabe. dos medidas. Algo sabe Jorge. Muy bien, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Nos encontramos, ustedes así lo disponen, el día martes. Nosotros vamos a estar acá. Nos encontramos. Chao, gracias.